Muy buenas a todos y bienvenidos. Hoy tengo este iPad de novena generación. El modelo es el A2602. Es un dispositivo realmente muy sencillo de hacer porque lo que tiene roto es el cristal táctil. Lo vamos a cambiar por uno nuevo. El recambio lo tengo aquí preparadito, que por cierto le ha costado a mi compañero Tony conseguirlo porque es demasiado nuevo este equipo y aún no hemos hecho ninguno. Así que nada, vamos allá. ¡Empezamos! A ver, tantos días sin grabar, a ver si me acuerdo cómo iba esto. Aquí está el dispositivo en cuestión, iPad de novena generación. Tengo que decir que todas las anteriores generaciones de iPad que tienen cristal táctil por separado se hacen exactamente de la misma manera. Da igual que sea iPad Air de primera generación, iPad de cuarta, de quinta, de sexta, de séptima, de octava generación, se hacen exactamente igual, exceptuando el Air de primera generación que no tenía lector de huellas. Por cierto, la huella ya la he probado, he añadido mi huella, funciona correctamente. Es una de las cosas que os recomiendo hacer antes de empezar la reparación, y también os recomiendo poner el Assistive Touch porque lo que vamos a hacer es instalar el recambio y probar el táctil. Entonces, si no tenemos el botón conectado, no vamos a poder desbloquear el iPad. Venga, apagamos. Como siempre, 60 agradables grados. Preparamos alcohol. Sin alcohol aquí no hacemos nada. Un par de herramientas de la peluquería de al lado. Eso es broma, así que saludo a los peluqueros que están aquí al lado, que me cortan el pelo. Y mira, este me gusta más. En alguno de los vídeos ya os he enseñado que esto va muy bien. Sobre todo cuando el cristal está completamente roto. Esto nos ayuda muchísimo. También plástico, importantísimo. Y ventosa, complicado porque el cristal está muy roto y podré cogerlo con ventosa, bueno, en uno de los lados, no en todos. Y luego os mostraré para qué sirven estas dos pincitas. Bueno, a la hora de echar alcohol en estos dispositivos, a tener en cuenta que se puede filtrar en el display, así que no nos vamos a pasar con el alcohol, solo un poquito por aquí y un poquito por allá. Lo digo porque el display y el táctil son separados, que están por separado, no es que es una pantalla laminada como en iPad Pro o iPad Air 2, etcétera, hay varios. Así que hay que tener muchísimo cuidado para que no se filtre en el display. Empiezo con la herramienta esta que me gusta tanto. Al levantarlo, aquí se van a caer cristalitos por todos los lados. Es mucho más fácil hacer una sustitución de cristal cuando está rota una esquina que cuando está completamente roto por todos lados, más que nada porque vamos a tener que utilizar la perilla, soplar todos los cristalitos que van a caer al display. Intentaré mantener el display como nuevo, lo más limpio posible. Venga, en la parte inferior hay suficiente espacio, el display está lejos, así que aquí podemos aplicar un poquito más de alcohol. Eso sí, esta herramienta no la podemos utilizar en esta parte de aquí, porque viene el flexo del lector de huellas y se va ahí a buscar la placa base. Entonces en esta parte sí, aquí sí podemos utilizarlo como palanquita, hasta podemos introducir un poquito más de lo normal hacia adentro, no pasaría nada, pero aquí al lado del botón y en esta parte no. Aquí donde está el flexo del lector de huellas no entramos del todo, solo un par de milímetros, no mucho. También os recomiendo mucho utilizar, aparte de guantes, gafas, porque si salta un cristalito, luego tenemos problemas. En los dispositivos que vienen completamente rotos, esto de aquí es más que aconsejable. Sacar el adhesivo y hacer así. De esta manera vamos a poder despegar el cristal sin tener que forzarlo mucho. ¿Sabéis por qué he empezado por este lado? Porque los flexos del táctil y del lector de huellas están en el otro. Lo voy a abrir así, como un libro.
En estos casos suelo utilizar una pistola de aire, lo voy calentando y se va despegando solo. Aquí no tengo pistola de aire a mano, lo vamos a hacer con herramienta de plástico y muchísimo cuidado. Vuelvo a repetir, huella es única para este dispositivo. Bien, este lado lo tenemos, continuamos por aquí. Entonces, en principio ya está bastante despegado, toda esta parte de aquí. Aún falta por aquí, pero esto ya no es nada, esto ya es muy poco. Lector de huellas, flexito, cuidado. Bien, ahora, estería fuera. Necesito un soporte. Para soporte tengo aquí una fuente vieja. El cámara me ha dicho que no es vieja, que es vintage, pero bueno, para mí es vieja. Una fuente de alimentación, la voy a utilizar como soporte. Sigo despegando, aunque esto lo podría dejar para el final. De hecho, os recomiendo que dejéis los cristalitos para el final. Lo primero ahora es retirar, bueno, lo primero, a continuación sería retirar el display sin tocarlo con las manos, importantísimo. Ahora mismo tiene algunas motitas de polvo o trocitos de cristal, pero esto con el aire se va. Lo importante es no tocarlo ni con el dedo, ni aunque tengáis guantes tampoco, no se puede tocar. De hecho, ahora que las mascarillas están muy de moda, os recomiendo, si vais a trabajar encima de él, poneros una mascarilla, porque si habláis podéis escupir un poquito, tendrá una mini gotita del display que luego será complicado de quitar. A ver, destornillador estrella. Venga, levantamos esta pestañita y debajo tenemos tornillito. Tornillito fuera. Siguiente. Y los dos tornillos de abajo no tienen ningún adhesivo, simplemente los sacamos y ya está. Siguiente paso, despegar el display. Tal como os he dicho, los tornillos tienen adhesivo y ese display está un poquito pegado, sobre todo en las esquinas. No os recomiendo levantarlo desde aquí porque lo vamos a forzar muchísimo, sino os recomiendo lo siguiente. También lo digo porque tengo mucha precisión con el bisturí, ¿vale? Si no, un destornillador plano, muy finito, y en cada una de las esquinas, que son de plástico, cortar ese poco adhesivo que hay y empujando así hacia arriba, despegar el display. Fijaros, uno y otro. Eso sí, si lo hacéis por favor con muchísimo cuidado porque también podéis dañar el display si os pasáis con la fuerza o con la herramienta la metéis más hacia adentro de lo normal. Venga, bien. Dos despegaditos, ok, y los de abajo se van a despegar solos. Levantamos muy poco a poco. Lo tenemos. Tiráis hacia vosotros un poquito y lo ponemos así de pie. Por fin hemos llegado a los tornillos internos. Aquí nos interesan, aparte de los tornillos de la protección metálica, también el de la batería, porque la batería habrá que desconectarla. Mientras voy a retirar estos de aquí, ya voy a echar un poquito de alcohol, luego os explico el por qué. Aquí debajo hay adhesivo y quito estos tornillitos de aquí. Retiramos la protección metálica. Y ahora, en principio, si el dispositivo está apagado, podemos desconectar el display, eso sí, hacerlo rápido. A tener en cuenta que en un display LCD siempre tenemos el voltaje de la batería en las líneas del backlight, aunque esté apagado. Sí que es verdad que para encender el backlight de la pantalla necesitamos más voltaje, que se crea con un boost, con un elevador, pero en este caso sí tenemos el voltaje de la batería. Así que desconectar rápido, y cuando digo rápido es así. Y ya tenemos nuestro display fuera. También os recomiendo en este momento coger una hoja DIN A4 nueva y poner el display boca abajo encima de la hoja, que es una de las cosas que voy a hacer ahora. Exactamente así, el display boca abajo. Así está perfectamente protegido. A continuación podemos desconectar, ojo, repito, desconectar. De momento el equipo está alimentado, hemos echado un poquito de alcohol. A continuación desconecto el flex táctil, no pasa nada. También desconectar el lector de huellas, la placa sigue alimentada, no pasa nada, porque estamos desconectando y no conectando. Es más fácil, así, no pasa nada. Si lo queréis desconectar, pues mejor. Yo ya estoy bastante seguro que lo que estoy haciendo no es el primero que hago y sé que para desconectar, de la manera que lo hago, no pasa nada. Se puede desconectar con tensión. Además, panel táctil son líneas verticales, horizontales y no hay tensión por ahí, por lo menos ahora mismo no. Perfecto, y el lector de huellas, desconectamos de aquí y también desconectamos por aquí. Tenemos esta gomita, aguanta el lector de huellas, o más bien el flexo, así, la dejamos a un lado, por aquí por ejemplo, y ya está, ya podemos levantar este cristal táctil roto.
De aquí lo único que voy a aprovechar es el lector de huellas original. Bueno, y ahora sí, vamos a desconectar la batería, ¿no? Porque para eso hemos echado el alcohol. Vale, para desconectar la batería ya llevamos un par de veces echándole alcohol. Fijaros, ahora sí se puede levantar la placa. De lo contrario, si no echamos alcohol no se podría levantar porque estaría muy pegada. Y es así, levantar un poquito la placa y con un plástico muy finito, no con el mismo que hemos utilizado para despegar el cristal táctil, no, con uno mucho más fino, cortamos comunicación de la batería. Ahora se puede manipular el iPad sin ningún tipo de problema. Entonces, lo que tengo que hacer es probar mi nuevo cristal táctil, porque aún no sé si funciona o no. Para ello, acabo de limpiar el chasis, sí o sí. Vamos a ver, cuchillita. Me iría bien una cuchilla más plana, pero no la tengo aquí. Me voy a tener que apañar con esto. Despegamos este cristalito roto. Perfecto. Está lleno de cristalitos por todos lados. Esto hay que limpiarlo y mucho. Al final sí, voy a tener que ir a buscar una cuchillita plana, ya verás. Bueno, a ver, ¿qué hacemos por aquí? Como nuestro querido iPad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ay, pues nada, conectar el cristal táctil y probarlo. Es que no nos queda otra. A ver, el cristal táctil me viene de la siguiente manera. Me viene con todo esto por pegar. Y el lector de huellas que no sirve para nada. O este botón home, porque lo voy a cambiar. Entonces, con mucho cuidado con este flexito, lo ponemos aquí. De momento no lo voy a pegar por si falla y lo tengo que devolver al proveedor, que esté intacto. Simplemente lo conecto. Vale, conectamos el cristal táctil. Uno, bien. Táctil conectado, herramienta de sujeción con mucho cuidado, esto por aquí, y también necesito conectar el display, si no, no voy a ver nada. Cojo el display, lo conectamos. Antes de conectar el display, la batería está desconectada. Así, ponemos tornillito aquí y encendemos el iPad para probar el recambio. En caso de tener algún problema, como el recambio aún no se ha manipulado, solo se ha probado, el proveedor me lo tramitaría en garantía. Vamos a ver, con cuidado, encendemos. ¿Os acordáis lo que os decía del Assistive Touch? Pues justo ahora me va a hacer falta, porque sin desbloquear el equipo... ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! Se está pulsando solo. Tenemos un problema con este táctil. Bueno, entonces, al conectar el táctil nos hemos dado cuenta de que falla. En este caso, vamos a hacer lo siguiente. Como los flexos del táctil aún no están pegados, no están en su sitio, podría ser que falle. Podría ser. No es lo normal y lo habitual, en principio, pero podría ser. Entonces, lo que voy a hacer es, tengo que retirar un poquito del adhesivo protector. Aquí encima hay un adhesivo protector de nuevo, vamos, que lo podemos tocar con los dedos. Vamos a pegar el flexo táctil tal como tiene que venir aquí. Aquí hay una cinta de doble cara de color azul, que es lo que estoy aquí intentando sacar. Retiramos esto, luego el proveedor me va a decir que ya he manipulado el recambio, pero tengo un vídeo grabado demostrando que no iba. Lo que estoy haciendo es verificarlo. Lo tenemos que pegar, pero sin que llegue a la parte visible. Bueno, retiro siguiente adhesivo y pego el flexo tal como tiene que venir. Esto es fuera y lo pegamos aquí. Lo mismo, casi tocando el cristal, pero sin tocarlo del todo. Podría ser por eso, que nos fallara el táctil. En más de una ocasión me ha pasado. Ahora sí, tenemos pegado el flexo táctil tal como tiene que venir. Solo tenemos estos dos y esta parte de aquí está pegada sin salir fuera, porque si no se vería desde el otro lado. Ahora, si falla el táctil y no funciona correctamente, sí que será fallo del cristal. Antes de, por supuesto, desconectamos la batería, importantísimo. Ahora sí, desconectada. Conectamos cristal táctil, en principio están bien conectados. Ok, ponemos el soporte feo, bien. Ahora conectamos el display, para eso sí me voy a poner los guantes. El display siempre lo cogemos así, o así, menos así. Así nunca. Lo volvemos a poner aquí y conectamos. Hacemos lo mismo, quitamos esto, ponemos el tornillito de la batería y lo volvemos a encender. A ver si funciona bien el táctil. Desearme suerte, por favor. Bien, ahora sí veo que funciona el táctil. Uy, ¿sí? ¿No? Sí, yo creo que sí. Sí que funciona, sí. Bueno, ahora en un minuto se va a desbloquear y ya lo tenemos perfecto. Bien, el táctil funciona. Era lo que os comentaba, que tocaba con el aluminio, el flexito del táctil y me troleaba. En resumen, es que el táctil funciona. Vaya susto, vaya susto. Es la estática. La electricidad estática nos ha troleado un poquito. Vale, bien, apagamos. Arriba, bien, lo mismo aquí, arriba, levantamos un poquito por aquí, desconecto rapidísimamente y esto boca abajo. Ok, batería fuera.
y desconectamos este táctil ya probado. Nada, ya tenemos buenas noticias. Entonces, ahora, una vez probado el táctil y ya sabemos, nos hemos asegurado que funciona correctamente, quitamos este botón inútil, porque si lo ponemos con este botón y no retiramos el botón original, nos vamos a quedar sin huella y no nos interesa para nada porque el lector de huellas funciona correctamente. Despegamos aquí, despegamos por allá, adiós, y lo mismo con el botoncito, lo sacamos de aquí. Este botón yo no lo quiero para nada, lo quiero así, con el agujerito, también sobre el adhesivo este. Adiós. Bueno, entonces, si hemos retirado el lector de huellas, eso quiere decir que vamos a tener que pasar este lector de huellas original a este iPad. Por cierto, mirar el centrador. ¿Qué ha pasado aquí? Centrador original y centrador en el cristal que tengo yo. Esto es el centrador de los modelos anteriores y este es el centrador de este iPad nuevo. Así que otra pieza que vamos a tener que quitar. Y se puede despegar. Adiós. Ahora, para poder desconectar, o más bien despegar el lector de huellas original, recomiendo utilizar la esterilla, porque vamos a tener que calentar, está bien pegadito. Bueno, y mientras que está calentando, vamos echando el alcohol aquí, donde está el cable, donde está el controlador, donde está el soporte. El alcohol aquí por todos lados, en todo donde hay adhesivo o un poquito de alcohol. Además, sin miedo en este caso. Herramienta de plástico y despegamos. Qué bien, temperatura, un poquito de alcohol, se despega solo. Importante, sin forzar, se tiene que despegar solito. Y aquí vamos a tener que recurrir a bisturí, porque está bien pegado este soporte, no es como en este cristal que venía con doble cara, aquí está pegado con adhesivo líquido y lo que vamos a hacer es cortar el adhesivo líquido que hay debajo con el cuchillo. Eso sí, siempre hacia afuera, no hacia el botón, porque lo podemos dañar. Si se escapa el cuchillo, malo. Aquí lo mismo, hacia afuera, y haciendo un poquito de palanquita, ¿vale? Ese es el soporte del botón. Esta espumita me hará falta, la necesito sí o sí. También despegamos este flexito y ahora sí podemos sacar esta pieza metálica. Lo vamos a aprovechar todo aquí, la pieza metálica, el botón y, si no me equivoco, el centrador o el aro que hay de plástico también, porque así conseguimos la misma altura. Aquí ya tenemos un arito de plástico puesto en el cristal compatible, pero prefiero utilizar el original, así que lo voy a cortar así, hacia abajo. Ahora, cuando voy a quitar del otro cristal este arito de plástico, lo vais a ver todo clarísimo. Ok, despegado. Nuestro lector de huellas original, único y exclusivo para este iPad. No sirve ningún otro. Guardamos la huella por aquí y, ya que estamos aquí en la esterilla, vamos a despegar también este centrador de la cámara frontal. Muy bien. Bueno, ahora sí, lo que queda del cristal, esto sí ya lo podemos desechar. Ahora que hemos rescatado el botón original, vamos a pegarlo, ¿no? En este cristalito. La parte del plástico que os decía es este de aquí. Este plástico hace demasiado grosor y luego el botón parece que está muy hundido y eso no es correcto. El botón tiene que quedar a la altura del cristal. Entonces este plástico también lo quitamos y ahora vamos a instalar el botón con huella original. Tenemos una pestañita por aquí. Esta pestañita la rompemos porque así tenemos acceso a la huella para poder probarla. Tengo los guantes, son pegajosos, ¿eh? Me parece que los estoy aprovechando de la última reparación. Ahora, el lector de huellas original. Centramos bien. Y antes de pegar esto nos aseguramos de que no hay plástico protector ahí. Así, así y hasta aquí. Bien. Hasta arriba. Vamos a ver. Oh yeah. Está a la medida, como tiene que estar. Cogemos este soporte y tenemos que centrar este pivotito de aquí. Ya habéis visto, ya me he quitado los guantes porque necesito mucha precisión aquí. Este pivotito tiene que coincidir con el botón. Yo lo hago así y lo centro mirándolo desde abajo. Bien, centrado. Y lo probamos. El clic no me acaba de convencer. Revisamos. Ahora mucho mejor. Esto es milimétrico, hay que centrarlo bien, si no luego no va a quedar correctamente. Ahora sí me encanta, bien. Vale, lo que os decía, estos dos los vamos a poner aquí para poder secar el adhesivo que le voy a echar ahora. Ahora sí me gusta muchísimo más. Una vez centrado y verificado, podemos echar adhesivo líquido alrededor de este bracket, de este soporte, para reforzarlo. Y ya está, así, alrededor por aquí y por aquí. Suficiente, y el otro lado igual.
Vale, ponemos la espumita. Ya está pegadito. A esto me refería cuando decía que hay que poner el adhesivo alrededor para acabar de pegar bien este soporte metálico. Y ahora, mientras que voy a limpiar el iPad, utilizo estas pinzas para dejarlo aquí haciendo presión para que se acabe de pegar bien. Recomiendo dejarlo así mínimo una horita y volver a verificar el clic. Ahora sí, toca limpiar el iPad. Y con estas herramientas voy a limpiar el aluminio. Venga, empezamos con la finita. Bueno, pues ya ha transcurrido una horita aproximadamente. Podemos retirar las pinzas y comprobar el botón para que haga clic. Perfecto, hace clic muy bien. También voy a retirar este adhesivo doble cara porque realmente lo voy a pegar con adhesivo líquido. Este adhesivo en principio sobra. ¿Vale? Conectamos el táctil y si todo va bien, esta será la última vez que lo conectamos. Perfecto, dejamos esto en su sitio, ponemos el soporte para que aguante el cristalito. También conectamos el lector de huellas, levantamos pestañita y conectamos este flexito aquí. Perfecto, cerramos y ponemos el adhesivo de protección. También teníamos aquí esta gomita en su sitio, perfecto. Y ahora turno del display. Es conectar el display a la placa, en principio no tiene misterio. Ahora voy a girar un poquito así porque a continuación tengo que poner la protección metálica y los tornillitos. Esto lo ponemos aquí, ok. Quitamos el plastiquito de la batería y ponemos el tornillito de la batería aquí. En principio esto ya es definitivo, no tengo que abrirlo más, si todo funciona bien. Encajamos el display, con una herramienta de plástico lo vamos a centrar. Y ponemos los tornillitos. Para poner los tornillitos cambiamos un poquito de sitio, así. Venga, vamos a hacer la última prueba, porque ahora sí que ya está todo conectado. Ojo, aún tenemos aquí el adhesivo protector del cristal táctil. Os recomiendo hacer lo siguiente, poner algo aquí en el medio para que os acordéis de que ese adhesivo transparente lo tenemos que quitar. La pestañita para retirarlo está aquí. Esta es la pestaña roja con la que vamos a retirar el protector del cristal táctil. Pero de momento no lo voy a hacer, será lo último que haga. Lo encajo, nos tenemos que acordar de que tenemos el adhesivo esta doble cara ya retirada. A ver, lo encendemos así. Ok, y volvemos a probar el táctil. ¿Qué? ¿Lo vamos a hacer desde aquí? Mira, lo vamos a hacer así. Como veo que el botón está aquí, pues lo voy moviendo. ¿Estáis viendo, no? Cómo se mueve el botón. Perfecto, estáis viendo, ¿no? Que el táctil funciona. Todo perfecto. Volvemos a apagar. Y ha llegado el momento de aplicar adhesivo líquido. Y aplicamos adhesivo líquido. Venga, empiezo por esta esquina. Y lo mismo en la parte superior. Bien, lo dejamos curando 2-3 minutitos. Y mientras vamos limpiando el display, soplamos y retiramos todas las pelusitas con polvo que haya podido quedar por aquí. Es cierto que aún nos falta adhesivo en el otro lado del chasis. Cuando tenga ya el cristal bajado, pondré el adhesivo en el otro lado del chasis. Venga, momento de la verdad. Quitamos el protector, volvemos a revisar. Y ahora sí, bajamos el momento de la verdad. Encajo estas esquinas de aquí. Perfecto, no lo pego aún del todo. Y este lado me queda así, levantadito, que aún no está pegado. Pues aprovecho para poner aquí el adhesivo.
bien. Y ahora sí, ya con muchísimo cuidado y también vigilando los flexos del táctil para que no se queden pinzados, puedo cerrar este cristal. Va a salir un poquito de adhesivo. Ahora que el adhesivo está tierno, lo estoy retirando con un pañito con un poquito de alcohol. Y ahora enseguida vamos a poner las pinzas. Oye, estrenamos las pincitas que me han regalado Qian Li. Estas pinzas de aquí, estas aún no las he estrenado, las vamos a estrenar ahora mismísimo y a ver si nos llega la altura. El resto de adhesivo ya lo acabo de limpiar cuando se seque del todo. Empezamos por las esquinitas como siempre. Por supuesto, con 4 pinzas no voy a tener suficiente ni de coña y he traído aquí otras 8 más. Venga, esto lo vamos a hacer así. Sobre todo aquí, al lado del botón Home, tenemos que poner 2 pinzas y apretarlas bien. Y lo mismo en la parte superior. Que lo vamos encendiendo, a ver qué tal. Voy a cambiar estas pinzas de aquí mientras que enciende. Bueno, pues así lo vamos a dejar hasta mañana, bien apretadito, y volvemos a probar el táctil. Arrastramos por aquí y comprobamos que el táctil funcione ok. Todo funciona perfecto. Y la huella también, de hecho tenía mi dedo añadido. Probamos a ver si funciona y desbloquea. Toma ya, la huella también funciona. Y así vamos a dejar este iPad secando hasta mañana para avisar al cliente y decirle que puede venir a buscar su dispositivo. Otra reparación finalizada. Estaba aquí probando el iPad y revisando a ver qué habían subido aquí últimamente en BCD Móviles. Veo que la última vez hace 2 semanas, ¿eh? Siempre os prometo que voy a grabar más y al final me lío, un montón de faena y no grabo todo lo que debería grabar. Pero bueno, nada, otro dispositivo reparado, el táctil está comprobado, lo voy a dejar secando tal cual y yo creo que ya está. Nos vemos muy prontito, o eso espero. Por cierto, ya que habéis llegado hasta aquí, por favor, un buen like y echar un vistazo al canal de BCD Móviles en Instagram. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Adiós, adiós.